de ayer. Bastante fácil. Cada uno. Le voy a mostrar una pintura rupestre que tiene 1300 años. ¿Sí? No se ve perfecta porque tiene 1300 años. Hay un truco para verla mejor, ¿sí? Y es gracias a la tecnología. Tiene dos opciones. Una, le sacan una foto con los teléfonos nuevos, que tiene que ser un teléfono nuevo. Le sacan una foto, la van a ver a la pintura, y siempre en la pintura, si tocan la imagen, siempre aparece un lápiz alrededor de la foto que sacaron. Ese lápiz para editar. Tocan ese lápiz, le ponen saturación de colores, es increíble lo que se ve. ¿Sí? La otra opción sería sacar una cámara convencional, la suben a la compu y de la compu lo pueden editar, pero es mucho más libre. Es una pintura, se llama pintura greca porque es abstracta y es geométrica, son símbolos geométricos. No es el simbolito de un animal, pajarito, manos, no. Es figura geométrica y repetitiva. Y es esto. Miren esto, ¿no? Es así. Es una línea vertical roja que baja. Sí. Y acá hay una especie de zigzag. Sí. Otra línea vertical roja y otra especie de zigzag. Esta pintura tiene 1300 años. No es tan antigua. Decimos que no es antigua porque abajo de ese árbol, ¿vieron que atrás hay manchas de hollín? Sí. Bueno, ahí hicieron fuego. Allá abajo se encontró restos de ceniza de 8000 años. Tengan en cuenta que para un arqueólogo, para saber si viene un arqueólogo acá y quiere saber quién fue el primero en venir acá, tiene que buscar restos de ceniza. ¿Por qué? Porque dice que la primera actividad que tiene el hombre en cualquier lugar donde vaya, lo primero que hace es el fuego. Si una persona quiere pasar la noche acá, seguramente esa noche hizo fuego. Para calentarse, cocinarse, ahuyentar animales, iluminarse. ¿Cómo hago para encontrar fuego acá enterrado? Buscas manchas de hollín. Y entonces dices, ahí hicieron fuego. Y empiezan a excavar. Cuando se cuenta con la placa de ceniza, tratan de ir bien hasta el fondo y encontrar la primera capa, que teóricamente fue el primero en hacer fuego. Sacan una muestra de esa ceniza y la llevan a analizar. Y ahí pueden saber quién fue el primero en hacer fuego acá. ¿Sí? Pues la pintura de repente viene después. ¿Sí? Y fíjense la diferencia, 8000 años, 1300 años. La diferencia está principalmente por su composición. ¿Y por qué? Los indígenas, para hacer una pintura rupestre, tenían que buscar qué es lo que encuentran en el ambiente para hacerla. En este caso se encontró un elemento y 3 sustancias. El primer elemento es el hierro. ¿Sí? Los elementos son los que están en la tabla periódica. En este caso el hierro. Y lo sacan de la misma piedra. Esta piedra es de origen volcánico, que podemos hablar de eso. Tiene manchas amarillas, que es lo que más predomina, que es el azufre, y después tiene manchas rojas. Cuando algo se oxida se pone rojo. Sacan un pedacito de esa piedra roja y con un mortero, crack, la molían, hacen un polvo rojo. Ese polvo rojo lo mezclan con 3 sustancias. Hay 2 que no son importantes, hay una que sí. Las 2 que no son importantes, decimos que no son importantes porque se han degradado bastante, por eso es difícil de ver, que es la sangre de animal y la parte del interior de los huesos de los animales, que lo pueden llamar médula, tuétano o caracú, que es la grasa que tiene el interior del hueso. Claro, y ahí sí. La tercera sustancia es la más importante de todas, que hizo que saliera. Si no tenía esa sustancia, venía la lluvia, lo lavaba, o venía el sol, la sacaba, hacía una cajarita y se caía. La sustancia que hizo que saliera la roca es el amoníaco. Y si alguno pregunta de dónde obtenían el amoníaco lo obtenían de la orina. O sea que esa pintura tiene pis de 1300 años. Si quieren la pueden tocar ahora. No, igual no se puede tocar. Alguno dirá, ¿y cómo sabían estas personas que el amoníaco, si era para ellos, estaba en la orina? Ellos no sabían lo que era amoníaco. Y sabían que existía el amoníaco. Ellos hacían pis.
¿Y por qué hacían pis para una pintura rupestre? La utilización de la orina en una pintura rupestre es principalmente por la escasez de agua. Y esto quiero que escuchen bien todos, porque es muy importante saberlo dentro de lo que es la historia de la Patagonia. Los primeros habitantes de la Patagonia no vivían en sectores de bosques y montañas. Vivían en la parte de la estepa, la parte desértica. ¿Y por qué? Porque yo les dije que había animales grandes acá. Y estos indígenas eran cazadores. Ellos iban hasta el mar Atlántico, se encontraban con una piedra, hacían una figura geométrica. Seguían caminando por la estepa plana, desértica, se encontraban con una piedra, hacían una figura geométrica. Iban marcando rutas, caminos. Su ruta era su territorio. Ellos iban y venían, generalmente siguiendo manadas de guanacos, porque era lo que cazaban. ¿Sí? La pintura, el significado de la pintura, creemos que es principalmente marcar territorio. Si quieren le pueden sacar fotos. Recomendación, no usen el zoom. Acérquense. ¿Sí? Y saquen una foto de este tamaño, no saquen una foto así. Sacan de este tamaño, así queda bien encuadrada la pintura. Le ponen saturación de colores. Y va a aparecer. Es increíble lo que aparece. Y tengan en cuenta que ahora la vemos más o menos bien, porque cuando tenemos el sol de frente, No la No ves. se la ve. no la ves. Y creemos que ha sobrevivido por eso, porque es difícil de ver. ¿Y por qué digo que ha sobrevivido? Es porque Cerro Leones, Dina Huapi, que es el pueblo de acá abajo, está afuera del Parque Nacional Nahuel Huapi. O sea que nunca hubo un guardaparque cuidando acá. Y por eso se van a encontrar con grafitis. Ese es el grafiti más antiguo, fue hecho con pincel. Y dice 1934. De esa época han venido muchas personas sin control. Y esta, a no verse bien, ha sobrevivido. Porque una desapareció. Y creemos que ha desaparecido por gente que ha venido acá sin control. Acérquense. ¿Alguien sabe más o menos, se imagina por qué? Bueno, estos indígenas tienen... Alguien me preguntó por el nombre. ¿Quiénes fueron? Estos indígenas que habitaron la Patagonia, los primeros que habitaron la Patagonia, se los puede encontrar con tres nombres. Unos son más conocidos que otros. El original de ellos, como se hacen llamar ellos mismos, es Aoniken. ¿Sí? Que hay una canción folclórica que habla de ellos. Y después hay dos nombres más, pero fueron nombres que le pusieron a estos indígenas. El europeo lo llamó Patagón. Y muchos piensan que el nombre Patagón es por la huella de la pata, pata grande, Patagón. En realidad, no es por eso. En este caso, el primer europeo que vino acá fue Magallanes, de origen portugués, representando a España. Él viene hacia Sudamérica, tratando de ir al oriente, descubre el estrecho que tiene su nombre, porque se descubrió por el estrecho de Magallanes, pero él para en una bahía llamada San Julián en Santa Cruz. Tenía que esperar que el invierno pase, porque tengan en cuenta que ahora nosotros tenemos luz hasta las 9:30 de la noche, pero en invierno es al revés, tenemos luz hasta las 6. Imagínense en Ushuaia. ¿Sí? En verano en Ushuaia tenemos luz hasta las 3, 4 de la mañana. Sí. Hay que dormir con las cortinas cerradas, no se puede dormir. Bueno, como estaba yendo el invierno, navegar en la oscuridad es peligroso. Entonces para una bahía llamada San Julián, esperando que el invierno pase, y se encuentran a un indígena, ¿sí? A uno de los pueblos originarios, agachados en las arenas de la Patagonia, agarrando arena y pasándose la cabeza a modo de rascarse. Se bajan del barco, los van a interceptar, y cuando lo ven, vieron que físicamente era muy grande. Estos indígenas medían entre 1,90 m a 2 metros de altura. Y mira, ¿por qué eran tan grandes? Eran grandes porque eran cazadores. El jefe de la familia era el mejor cazador, o los mejores cazadores, ¿sí? Y son generalmente la descendencia. Eso ocurrió durante 12.000 años, haciendo que este indígena físicamente sea muy grande. La forma de cacería que tenían generalmente era la emboscada. Está el grupo de guanacos pastando lo más tranquilos en una pradera, un grupo de personas de un lado y otro grupo del otro. Este grupo salía acechando, asustando, encerrando a los guanacos tomaban una dirección contraria a donde venían ellos, y los otros, que eran los más fuertes, escondidos esperando con sus lanzas que vengan de frente. Cuando iban pasando se lo clavaban a uno, apoyaban la lanza en el suelo, se clavaba, ¿sí? Y ahí caían y los mataban los guanacos. Los más fuertes
eran los mejores cazadores y son los que dan descendencia. Eso ocurrió durante 13.000 años, que es el registro más antiguo en la Patagonia que queda en la Corona de las Manos, en Santa Cruz. Haciendo que los indígenas físicamente son muy grandes comparados a los españoles que medían entre 1,60 m y 1,70 m. El cronista de Magallanes, un italiano llamado Pigafetta, pone en sus crónicas, literalmente lo pueden buscar si quieren, o investigar, pone en sus crónicas, estamos hablando con personas que apenas les llegamos a la cintura. 1,60 m, 1,70 m, 1,90 m, 2,10 m. ¿Sí? Bien. El tema es que lo tiene que llamar de algún modo. ¿Cómo llamar a estos indígenas grandes? Es ahí donde recuerda haber leído un mito griego que se llama Primalión. Para el que quiera yo se lo escribo para que lo pueda googlear. Primalión es el protagonista de esa historia que va a matar a un gigante que vive en una isla que se llama Patagón. Y entonces adopta ese nombre de ese gigante griego llamado Patagón para llamar a estos indígenas como Patagones de nombre de Patagonia. Alguno me dirá, ¿entonces por qué nombre Patagón como pata grande? Es precisamente porque ellos eran altos, por lo cual el pie grande tenían. El tema es que también se envolvían el pie con piel de guanaco. Claro. Entonces al pisar dejaban exageradamente huellas grandes comparar las botitas de los españoles. Y muchos que no sabían de la historia del mito griego antiguo asociaron el nombre Patagón que le fue puesto por el cronista de Magallanes, principalmente relacionado con la pata grande. Y se fue transmitiendo folclóricamente hasta el día de hoy, que se conoce más historia que la otra. Nosotros tomamos válidas las dos historias, porque las dos entran parte de la historia. ¿Sí? Pero el nombre real de los mitos griegos, de un gigante griego llamado Patagón. O sea que Aoniken y Patagón es lo mismo. Entonces se llaman Aoniken, gente del sur. Y Patagón se lo puso el europeo por el físico grande. Algunos pueden decir por la pata grande. ¿Sí? Y al transcurso del tiempo, cuando Chile se empieza a conformar como país, muchos indígenas se van desplazando al sur e ingresan a la Patagonia Argentina. ¿Por qué ingresan a la Patagonia Argentina? Yo les dije que de Mendoza para arriba, pero ya los Andes era mucho más ancho. En la Patagonia cruzamos por lagos. ¿Sí? Cruzan unos indígenas llamados mapuches. Son indígenas chilenos. Viven en sectores bosques y montañas porque son agricultores, viven del suelo. Y cuando se encontraron con este indígena que el europeo había llamado Patagón y se hacía llamar Aoniken, el mapuche lo llamó Tehuelche. O sea que Aoniken, Patagón y Tehuelche es lo mismo. ¿Por qué lo llamó Tehuelche? Porque Tehuelche significa gente primitiva. ¿Y por qué el mapuche lo llamó primitivo? Porque eran cazadores. Claro. Se vestían con cuero todavía. Y en cambio los mapuches ya conocían las técnicas del telar, cultivaban, tienen una vida más longeva, vivían más años, ¿sí? Crecían en población, eran sedentarios. Y este indígena se da cuenta de eso. Se da cuenta que no hace falta ir a cazar para poder alimentarse, sino que puedo cosechar tierra como hace el mapuche. Y ahí se empiezan a mezclar y ahí comienza a crecer toda la cultura indígena chilena en la Patagonia. Se llamó la etapa de araucanización de la Patagonia Argentina. Se llamó araucanización porque todos los indígenas de Chile se llaman araucanos. Por eso todos los acá, de lagos, ríos, montañas, lo que sea, son generalmente mapuches. Algunos patagones, Tehuelche o Oniquén dicen, no, yo no me quiero mezclar con los mapuches. Yo me voy para el sur. Usan mucho más presencia de Tehuelche, patagones y Oniquén en el sur. ¿Sí? Y algunos mapuches, caciques o jefes, loncos que se llaman, querían casarse con una mujer tehuelche, una mujer patagona, una mujer aoniquén. ¿Y por qué un mapuche quería casarse con otra mujer? Por la estatura. Con la estatura. Exacto, porque los mapuches son muy bajos en estatura. Miden entre 1,50 m y 1,60 m. El cacique, por ser cacique y diferenciarse de los otros grupos indígenas, quería tener hijos más altos. ¿Cómo podía tener hijos más altos? Casándose con una mujer tehuelche, una mujer patagona, una mujer aoniquén. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Y ahí nacieron los caciques más importantes, en este caso el cacique Sayhueque. Valentín Sayhueque fue el gran cacique de la Patagonia, era el que dirigía aquí en la Patagonia, y era de padre mapuche, madre tehuelche. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí.